la situación financiera de Estados Unidos sigue empeorando. Esta semana, una nueva oleada de malas noticias desató el pánico en los mercados. Los precios al consumo y los gastos de subsistencia registraron otro repunte en 2023. Mientras tanto, la deuda de las empresas y los hogares se disparó a niveles sin precedentes. Las quiebras empezaron a repuntar como nunca antes. El número de ejecuciones hipotecarias se disparó, y cada vez más estadounidenses se sienten incómodos con su capacidad para pagar sus préstamos hipotecarios. En esencia, todas y cada una de las tendencias a largo y corto plazo muestra que la salud financiera de los consumidores y las empresas en Estados Unidos y Latinoamérica está empeorando drásticamente. Por eso hoy hemos decidido recopilar las últimas cifras que exponen la terrible situación financiera de Estados Unidos y las familias. Pero antes de revisar la lista, por favor apóyanos dejando un pulgar hacia arriba, suscribiéndote a este canal y compartiendo este video con tus amigos y familiares. Sin más preámbulos, aquí hay 20 números que demuestran que la condición financiera actual de Estados Unidos es un espectáculo de horror. Número 1. Los mercados están en pánico. Después de la lectura del índice de precios al consumidor publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de inflación para el mes pasado fue ni superior a la estimación del consenso, e incluso rompió récord saltando al alza. Los precios de la energía subieron un 9% respecto al mes pasado, lo que eleva la subida anual al 34%. Además, los costes de la gasolina registraron una subida mensual del 100%, lo que eleva su coste de vida a más del doble. Es difícil mirar los datos de inflación y no sentirse decepcionado, así lo dijo un analista. Aún no vemos señales de que se haya despejado el camino. Número 2. Las noticias sobre la inflación llevaron a los tres principales índices de referencia bursátiles o de la bolsa de valores a cerrar con fuertes caídas. El Nasdaq sufrió una pérdida increíble de casi el 3% en un día, y la preocupación de los inversores por la ralentización del crecimiento económico provocó que el S&P 500 cayera un 2.4%, cerrando en terreno negativo, junto con el Dow Jones cayendo 700 puntos el jueves pasado. Número 3. Al mismo tiempo, el aumento de la inflación y la escalada de los precios significan, de hecho, que los trabajadores se enfrentan a otro recorte salarial, aunque los ingresos por hora aumentaron 1.3% el mes pasado. Esto significa que los ingresos medios por hora de los trabajadores en Estados Unidos y Latinoamérica cayeron un 3% en solo un mes. Número 4. El poder adquisitivo de los estadounidenses y latinos no ha dejado de disminuir en los últimos años. La masa monetaria se ha disparado en las últimas 2 décadas, pasando de 4.6 billones a 19.5 millones. De hecho, alrededor del 25% de todos los dólares en circulación se crearon en los últimos 24 meses. Más dinero en circulación significa que cada vez el dólar vale menos. Por ejemplo, con $1, se podían comprar muchas cosas antes. Número 5. Además de tener que hacer frente a un poder adquisitivo cada vez menor, el patrimonio neto de los hogares estadounidenses está disminuyendo, mientras que la deuda de los hogares se dispara. Según las cuentas financieras trimestrales de la Reserva Federal, el patrimonio neto de los hogares disminuyó en miles de dólares en el primer trimestre. En cambio, la deuda de los hogares alcanzó unos 3 billones de dólares durante el mismo periodo. Este es el nivel más alto jamás registrado. Número 6. Dado que los gastos de subsistencia siguen aumentando, los se han endeudado cada vez más. Según otro informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda renovable de las tarjetas de crédito subió a miles de millones de dólares en 2023 y se espera que siga subiendo. Pero a medida que el Banco Central siga subiendo sus tasas, mantener un saldo mes tras mes pronto costará aún más de lo que cuesta ahora. Número 7. Esta semana, las malas noticias no dejaron de llegar. Los últimos datos muestran que la deuda total por préstamos estudiantiles ha superado los 1.75 billones de dólares. Por primera vez en la historia. Esto significa que la deuda media de los préstamos estudiantiles al graduarse ha aumentado 1.800% en tan solo unos meses. Número 8. En este punto, los consumidores están viendo cómo sus condiciones financieras empeoran mes tras mes. En mayo, las cifras oficiales expusieron que los estadounidenses están ahorrando menos, con la tasa de ahorro cayendo un 4.4%, alcanzando el nivel más bajo desde 2008. Por el contrario, los estadounidenses están pidiendo más préstamos. El número de préstamos aumentó 1% el mes pasado, lo que supone el mayor incremento desde 2011. Número 10. También aumenta el precio de hipotecas.
La media del precio de la vivienda se disparó un 30% en los últimos 2 años hasta un punto que no es posible pagarlas, según datos y analistas. Y a medida que los tipos hipotecarios suben por encima de lo previsto, menos propietarios pueden permitirse pagar sus préstamos hipotecarios. El mes pasado, la tasa de morosidad nacional aumentó por primera vez en 9 meses. El número de propiedades con 30 o más días de demora alcanzó aproximadamente 1.9 millones en todo el país. Además, los datos de Black Knight muestran que el número de ejecuciones hipotecarias se está disparando. En mero total de ejecuciones hipotecarias dentro de Estados Unidos alcanzó 25.000. Esto supone un impactante salto de 541% con respecto al mismo periodo del año anterior. Número 11. Mientras tanto, el informe trimestral de cuentas financieras de la Reserva Federal también descubrió que la deuda de las empresas creció a un ritmo del 8% en el primer trimestre de este año, reflejando un fuerte crecimiento de los préstamos emitidos por prestamistas privados y un aumento del 9% en el número de préstamos emitidos por agencias federales. Número 12. En estos momentos, aproximadamente el 48% de las pequeñas empresas dentro de Estados Unidos y Latinoamérica están muy preocupadas por el impacto financiero del aumento de la inflación. Según la encuesta de Capital One, el 71% de los propietarios de pequeñas empresas indicaron que la inflación ha tenido un impacto negativo en su negocio en el último año, y el 100% están preocupados por los impactos en su economía. En una nota similar, el informe sobre propietarios de pequeñas empresas del Banco de América reveló que el 68% de las empresas tienen previsto subir los precios en 2023 y es que no pueden seguir el ritmo de los aumentos de costes operativos. Y lo que aún es más ante las declaraciones de quiebras se están volviendo normales y están aumentando. El número total de nuevas quiebras comerciales y de empresas creció un 3,5% en marzo, con respecto al mes anterior, con un aumento del 34% de personas en quiebra. Número 15. El déficit comercial es cada vez mayor. Los datos disponibles muestran que el déficit comercial mensual de Estados Unidos ha aumentado $20.000 millones hasta alcanzar los $100.000 millones en los 3 primeros meses de este año, lo que refleja un aumento de las importaciones. A medida que las empresas dependían de los productores extranjeros para satisfacer la demanda interna, la brecha en el comercio de bienes y servicios creció 1%. Así lo reveló el Departamento de Comercio el pasado martes. La ampliación del déficit comercial explica en gran medida los peores resultados de la economía desde la recuperación de la pandemia, con un descenso del Producto Interior Bruto gigante. Esto se debe a que el valor de los productos de las empresas y los consumidores estadounidenses están comprando más de productos extranjeros. Número 16. El déficit comercial total fue de cientos de miles de millones de dólares. Y según la US Global Economics, Estados Unidos importó $4 billones en bienes y servicios. Esto supone un aumento muy malo para nuestra economía. Las exportaciones fueron $2 billones más altas, lo que supone un aumento muchísimo mayor respecto al año anterior, y es que vamos en camino a registrar un déficit comercial de $1 millón, es número en un nuevo sondeo del Wall Street Journal. Número 17. El 35% de los estadounidenses declararon no estar satisfechos en lo absoluto con su situación financiera actual, el mayor nivel de insatisfacción registrado desde que inició el sondeo. En el mismo modo, Ordino realizó recientemente una encuesta nacional a mis adultos con empleo para evaluar sus dificultades financieras, y los resultados son impactantes. Los trabajadores no tienen fondos de emergencia, y la encuesta señala que el 42% de los estadounidenses con empleo se sienten inseguros económicamente. Además, el 9% de los adultos trabajadores se siente incómodo con su capacidad para hacer frente a un gasto de emergencia de $400 o más, y el 8% dijo que no podía permitírselo en lo absoluto. Número 18. La encuesta también puso en relieve que casi 4 de cada 10 adultos con empleo afirman haber tenido dificultades para pagar sus gastos personales en el último año, incluido el 20%, que declara tener dificultades al menos una vez al mes. Y por último, número 20, parece que este año se producirán muchos más impagos de préstamos. Según Deloitte State, el porcentaje de estadounidenses preocupados por hacer el frente a los próximos pagos alcanzó el 35% en mayo. Esta cifra es la más alta alcanzada en los últimos 24 meses. La economía de Estados Unidos está colapsando. Nada se ha arreglado en los últimos meses. Por el contrario, nuestros desequilibrios financieros, junto con una cadena de suministros colapsada, hacen que el problema se extienda a mucho peor. Le agradecemos que este reportaje lo comparta con amigos y familiares para que más personas tomen precaución. Nos vemos en el siguiente video.